gloria. Jehová fuerte y poderoso. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová poderoso en Una vez batalla. más, ¿quién es el Rey de la gloria? Jehová Aleluya. poderoso. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová poderoso en batalla. Aleluya. Grande eres tu Señor. Grande es tu fuerza y poder. Grande eres tu Señor. Grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí. Rompiste todos los yugos y ahora yo soy libre. Me liberó tu poder. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Aleluya. ¿Cuántos libres hay en esta noche? Él los ha hecho libres. Aleluya. Gózate en Él, hermano. Gózate en esa libertad que Él te da a ti y a mí. Aleluya. Oh, grande es Él. Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder. Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí. Rompiste todos los yugos y ahora yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Aleluya. Él nos ha hecho libres. Libres para alabar. Libres para exaltar. Aleluya. Te exaltamos, oh Señor Jesús. Oh, libertador nuestro. Digamos una vez más, me liberó tu poder. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Aleluya, Señor. Nos has hecho libres. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Oh, sí, Señor. Grande eres tú. Digamos una última vez más. Me liberó tu poder. Aleluya. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder, yo soy libre. Aleluya. La sangre de Jesús nos ha hecho libres. ¿Cuántos pueden confesar que son limpios, que son libres por esa preciosa sangre? Aleluya. La sangre de Jesús es poderosa. 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 Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Somos vencedores por la sangre de Jesús.
La sangre de Jesús es poderosa. 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 Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos aquí son vencedores por la sangre de Jesús? Aleluya. Él te dio la victoria a ti, hermano, y me la dio a mí. Oh, por eso le exaltamos y le adoramos, porque Él nos ha dado la victoria. Aleluya. Digamos una vez más. La sangre de Jesús es poderosa. 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 Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Santo. La sangre de Jesús es poderosa. 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 Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a confesarlo una vez más. La sangre de Jesús es poderosa. 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 Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Somos vencedores por la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor.
por ese sacrificio glorioso. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque nos ministras, Dios mío, porque nos hablas, porque nos fortaleces, amado Dios. Te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno. Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos. Digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, eres Dios eterno. Te bendecimos, Señor, gracias. Gracias, Cristo, gracias por tu bendición, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Gracias, Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, Dios amado. Tú eres digno, digno, digno. Digno eres, Señor, digno eres. Aleluya. Oh, háblanos, bendito Dios. Háblanos, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Te bendecimos en esta noche. ¿Por qué no le das palmas al Señor con todas tus fuerzas en esta noche? Aleluya, Él es digno, amén. Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Digno de toda exaltación. Gracias, hermanos músicos, por ministrar la alabanza. Que el Señor los siga usando. Amén. Aleluya. ¿Tiene gozo en su corazón en esta noche? Amén. Que es motivo de gozo, ¿verdad? De estar en este lugar alabando, bendiciendo, glorificando el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. Vamos a prepararnos para ofrendar, para diezmar en esta noche, allí en su lugar. Tome su diezmo, tome su ofrenda, así como usted haya predispuesto en su corazón a hacerlo. Y si el Señor toca su corazón en este momento, hágalo conforme el Señor le ponga. Pero hagámoslo con gozo en esta noche, con alegría en nuestro corazón, para honrar. De ti con gozo, con alegría en nuestro corazón, amado Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así puede pasar, hermano, y depositar su diezmo y su ofrenda conforme usted haya dispuesto.
aquí el versículo 3. Vamos a estar viendo este versículo, algo que el Señor ponía en mi corazón. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 3. Cuando lo tenga, por favor, indíqueme con un amén, para que así, aleluya, mire, que los hermanos son diestros en manejar la Biblia, ¿verdad? Rápido lo encuentran. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amén. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 3. Y vamos a esperar para leerlo todos juntos, amén. Aleluya. Creo que todavía no han puesto el video, ¿verdad? Bueno, voy a ver el reloj para marcar aquí el tiempo. Aleluya. Bueno, dice Cantar de los Cantares, capítulo 1 y verso 3. Dice, tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado, dice esta versión de las Américas. También esta versión tiene una llamada, tiene un número allí que dice, esa llamada dice, tu nombre es como un ungüento que se derrama. Dice, por eso te aman las doncellas. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, amado Dios, que nos hables una vez más. Aquí, Señor, está nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Dios eterno. Lo abrimos delante de ti, Señor. Queremos que esa buena semilla, esa buena palabra, Señor, esa palabra que desciende como lluvia, Señor, como aguacero, Dios amado, sobre nuestras vidas, venga hoy, Señor, sobre nosotros y nos haga germinar, Dios mío, nos haga producir mucho fruto para ti, Dios eterno, para que tú seas honrado, glorificado, Señor, en medio de tu pueblo y en la tierra, Dios mío, tu nombre sea honrado, amado Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire qué versículo tan hermoso, ¿verdad? Es la esposa hablando y dice acerca del esposo, acerca del amado, acerca de su amado en ese tiempo, ¿verdad? Pero nosotros lo tomamos como figura de Cristo, de nuestro amado. Y dice, tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento que es vaciado, que es derramado, un ungüento que es sacado y es vaciado. Usted recordará, ¿verdad? Esa porción de la palabra cuando María viene delante del Señor Jesús a sus pies y ella toma el alabastro o toma aquel perfume que tiene y lo quiebra. Y empieza a derramar ese perfume delante del Señor Jesús. Empieza a derramar ese ungüento, ese aceite perfumado, lo empieza a derramar sobre él. Y por eso el Señor Jesús dice, se ha adelantado para ungirme para mi muerte. Pero recordamos, ¿verdad?, ese momento, porque aquel ungüento, aquel perfume, la palabra dice, algunos escritores dicen que aquel perfume era un perfume carísimo, como dice ahí por un programa, ¿verdad? Carísimo, por cierto, dice alguien ahí en un programa. Pero mire, era un perfume costoso. Pero cuando la amada, esta mujer aquí, ahora la vamos a poner como figura de la iglesia. Cuando nosotros como iglesia hablamos del nombre de Jesús y decimos, tu nombre es como un ungüento que es vaciado. Tu nombre es como un aceite perfumado que es vaciado. Estamos hablando del nombre de Jesús. Alguien dirá, pues, ¿cómo un nombre se puede derramar como un perfume? Pero vamos a ver hoy en este día que quiero ver y quiero lograr transmitir bien el mensaje que Dios puso en mi corazón. Algunos aspectos del nombre de Jesús y cómo cuando habla allí la palabra que ese perfume es vaciado, está hablando
la palabra que se usa para decir vaciar está hablando de algo que es sacado de algo más, obviamente, ¿verdad? Algo que es sacado o algo que es derramado o algo que se vacía, se vacía fuera de sí. Y recordamos, ¿verdad? Rápido viene a la mente aquel versículo de la palabra que dice en Filipenses, que haya pues esta actitud que hubo en vosotros, que el Señor Jesús, existiendo en forma de Dios, no lo consideró como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo. Y dice, y tomando forma de siervo y tomando forma de hombre. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús cuando vino? Se vació, se derramó. Por eso es que toma el nombre de Jesús cuando viene a la tierra. Antes usted sabe que existía como el verbo. Juan explica eso. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo encarnó. Pero cuando ese verbo es Dios, como el verbo encarna, se vacía de esa gloria, de ese poder que él, solo él tenía. Cuando él viene a la tierra, él se vacía de eso y toma ahora la forma de un siervo. Pero el nombre que él toma, o uno de los nombres que él toma, es Jesús. Y ese nombre, aunque en ese tiempo el nombre Jesús era un nombre que dicen los historiadores que era un nombre común, pero ¿qué tenía de diferencia el nombre que él tenía? Si otros también se llamaban Jesús. Por ejemplo, hoy en día hay quienes se llaman Jesús, ¿verdad? Pero cuando usted y yo usamos el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Hay algo diferente del nombre de Jesús cuando lo usamos. Y cuando nosotros vemos que allí habla de que Él se vació, que su nombre es como ese ungüento derramado, como ese perfume, como ese olor agradable que se derrama. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, cuando nosotros logramos captar algo del nombre de Jesús, vamos a darnos cuenta, o quizás ya se dio cuenta, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta más bien de que ese nombre es un ungüento, un olor agradable. Ese nombre, cuando Él se vacía y toma el nombre de Jesús, que quiere decir Jehová salva. Si usted ve que de ahí en adelante ya no se usa el nombre de Jehová, ya se usa Jesús, se hace referencia a Jesús, ¿Por qué? Porque Él estaba cumpliendo esa función de un Salvador. Por eso es que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando aquella mujer fue al templo y vio aquella criatura que lo tomó en sus brazos, pero esa criatura era el Salvador. Ella sabía que había algo diferente de esa criatura porque era Dios mismo. Era Dios mismo. Dios como Jesús, ¿verdad? Y cuando vemos, hermanos, mire, cuando vemos ese nombre que se vacía, ese es el nombre. Cuando hablamos del nombre, el nombre para nosotros, ¿verdad? El nombre quizás no tenga tanto significado, pero en los judíos, en el pueblo de Israel, el nombre describía diferentes cosas. El nombre podía describir la apariencia de alguien, podría describir, ¿verdad?, cómo iba a ser alguien en su vida, o podría describir también la función o qué iba a desarrollar en su vida o en su ministerio. Y cuando vemos que el nombre de Jesús, porque hay una gran diferencia, obviamente porque es Dios, pero porque hay una gran diferencia, es por la función que vino a cumplir el Señor Jesús. Es por la función, lo que iba a desarrollar Él como el Salvador, y fuera de Él nadie más salva. Fuera de Él no hay otro Salvador. Fuera de ese nombre nada te puede salvar en la tierra.
Fuera de ese nombre de Jesús, nada puede venir a salvar tu vida. Por eso es que lo dice la palabra. Pero mire, amado hermano, era la función que Él vino a cumplir como el Salvador. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que hay profetas, hay apóstoles, hay ministerios grandes, pero ni uno de esas funciones te va a salvar. Ni el pastor te va a salvar, ni el apóstol te va a salvar, ni el profeta, por más ungido que sea, ni el evangelista, por más milagros que se desarrollen en su vida, ni uno te va a salvar, ni el maestro te va a salvar. La única función que te salva es que Él, el Verbo, encarnó como el Salvador, como Jesús. Es lo único que nos salva. En ningún otro nombre podemos ser salvos. En ninguna otra función podemos ser salvos. Solo creyendo en Él. Y nosotros ya hemos creído, amén. Ya hemos creído. Por eso, mire, tú tienes tu salvación segura en Él. Tu salvación está segura en Él. Tu salvación, hay una porción de la palabra que dice que nuestra salvación viene desde antes, hermano. Desde antes ya estaba preparada la salvación para nosotros. Desde antes ya el Señor había preparado el Cordero para nuestra salvación. Amén. ¿Se goza? Dele palmas al Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Pero mire, amado hermano, lo que quiero transmitir es que es tan importante, hermanos, entender que en el nombre, nosotros cantamos un canto que dice, Jesús, 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 mi Jesús, qué bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús, tu nombre trae salud. Tu nombre trae virtud, Jesús, Jesús. Y sí, hermano, cuando entendemos el nombre, entendemos que trae salvación. Entendemos que trae sanidad. Entendemos que en ese nombre hay virtud. En ese nombre, y como le digo, no es el nombre en sí, Jesús, el nombre J-E-S-U-S. Porque hay otros que tienen el nombre, mi papá se llama Jesús. Pero no es ese, no es que es el simple nombre, sino es Él que vino a cumplir la función en ese nombre. Es que Dios derramó la salvación, decidió derramar la salvación, la gracia sobre esa función que Él iba a venir a cumplir en la tierra. Pero mire, amado hermano, por eso es que cuando nosotros entendemos ese nombre, entendemos que Él vino a cumplir esa función, hermano, vamos a lograr ver que el Señor, hay cosas que el Señor hace en su nombre. Hay cosas que el Señor desarrolla en su nombre como Jesús. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Así se llame María, así se llame la Virgen de Guadalupe, así se llame Buda, así se llame lo que quiera. Ninguno de esos nombres puede salvar. Solamente el nombre de Jesús, pero el de Él, el de Dios como Jesús. Solamente eso puede salvar al ser humano y nadie más. Nadie más. Solo Él. Y cuando nosotros vemos, hermano, cuando nosotros lo entendimos, lo aceptamos, quizás no lo entendimos a totalidad, pero algo sucedió en nuestras vidas y lo aceptamos como nuestro Salvador y por eso somos salvos. Pero mire, amado hermano, ¿qué más hay en el nombre del Señor Jesús? ¿Qué más hay? Mire, hay una versión que dice, ese mismo versículo que leímos de Cantar de los Cantares, la Biblia latinoamericana, dice, tus amores son un vino exquisito. Dice, suave es tu olor, el olor de tus perfumes, y tu nombre es un bálsamo derramado. Pero cuando allí ya habla de un bálsamo, hermano, está hablando de algo que trae medicina, algo que trae alivio, algo que trae sanidad. Por eso es que dice allí, tu nombre es como un bálsamo. Y cuando nosotros, hermanos, vemos el ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra, ¿qué es lo que más se desarrolló? La sanidad.
La sanidad en ese tiempo, hermano, era tan frecuente cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, que todos oían de su fama y decían: Jesús va a pasar por aquí, traigamos los enfermos como puedan. Mire, tanto era así que aquellos que llevaban el paralítico no podían entrar en la puerta de aquella casa. Y dijeron: no, pues bajémoslo por el techo. Pero de que Dios, que Él lo va a sanar, lo va a sanar, porque tenía esa fama. ¿Pero por qué? Porque su nombre, como Jesús, era el sanador. En su nombre la gente era sana. Y cuando, hermanos, mire, quizás solo le estoy recordando algo que usted ya sabe, ¿verdad? Algo que usted ya conoce, algo que usted ya ha oído, pero no puedo dejar, ¿verdad?, de alegrarme de ese nombre maravilloso. Y no, como le digo, no el nombre, sino la función que el Señor Jesús vino a hacer. No me puedo dejar de gozar, de maravillar, hermano, porque cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, hermano, la sanidad era frecuente. No era algo que llegaba la gente delante de Él y a ver, bueno, a ver si pega, ¿verdad? A ver si me sana o no me sana. No, la gente sabía que Él lo sanaba. ¿Pero por qué lo sanaba? Por la función que estaba desarrollando. El nombre de Jesús tiene poder, hermano. Sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, limpiaba a aquellos leprosos, aquellos que no se podían acercar al pueblo, aquellos que tenían que vivir excluidos. Y cuando venía la gente tenían que decir: hey, somos leprosos, no se acerquen. Ahora se podían acercar, porque vino alguien que era la sanidad, la salvación misma de Dios encarnado. Y ahora ellos podían acercarse. Por eso, mire, ahora nosotros que éramos leprosos, podemos acercarnos. Por eso es que ahora nosotros, hermanos, cuando a alguien le afecta el pecado, que es figura de la lepra, ¿qué es lo que se le dice? Acércate al Señor, hermano, y Dios te puede restaurar. Dios te puede limpiar, porque antes tenían que decir: somos leprosos, no se vayan a contaminar. Pero mire, ahora vino Él como el Señor Jesús, y el que se acercaba a Él quedaba limpio. Qué hermoso, hermano, qué maravilloso. Qué maravilloso. Dele palmas a Él, dele palmas al Señor Jesús, amén. Pero mire, había sanidad, hermano, porque su nombre, el nombre de nuestro amado, es como un bálsamo derramado. Es como un bálsamo. Y yo sé, hermano, yo entiendo que a veces hay cuerpos que el Señor no sana. Hay cuerpos que el Señor en su voluntad Él no va a sanar. Pero hay quienes, hermanos, si se acercan a Dios bajo ese nombre, Dios los sana. Porque su nombre trae poder, hermano, trae virtud. ¿Por qué? Mire, ¿por qué es que aquel hombre que estaba a la puerta de la hermosa pudo levantarse? ¿Porque Pedro lo levantó? No. Porque por lo que Pedro tenía, Pedro le dijo a aquel hombre: lo que tengo, eso te voy a dar. No te voy a dar lo que tiene aquel, no te voy a dar esto que tiene Julano de tal. No, lo que yo tengo, de eso te puedo dar. ¿Y qué es lo que tenía Pedro dentro de él? Era fe en el nombre de Jesús. Por eso se levantó aquel hombre. Porque Pedro tenía fe en el nombre de Jesús y sabía que si su declaración era con fe en el nombre de Jesús y estaba de acuerdo a la voluntad del Padre, aquel hombre tenía que levantarse. Pero no porque Pedro lo levantó, hermano, sino porque Dios lo hace. Bajo ese nombre Dios lo hace. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, que dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales van a seguir a aquellos que han creído en mi nombre. No solo a los que han creído, sino a los que creen en el nombre de Jesús. Porque había quienes en aquel tiempo que el Señor Jesús estaba sobre la tierra, creían en lo que Él decía. Y dice: y aquellos que habían creído de entre el pueblo de Israel en Él, dice que Él les dijo
que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? ¿Cómo vas a decir? Nunca hemos estado en esclavitud. Pero Él les empieza a hablar, y eso que ya habían creído en Él, pero no aceptaron lo que le dijeron. No aceptaron lo que Él les estaba diciendo. Pero cuando tú y yo aceptamos la función que Él vino a hacer, el nombre de Jesús que Él vino a traer para nuestra sanidad, hermano, y creemos en ese nombre y empezamos a orarle al Señor: Señor, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo. Siempre nuestra oración, hermano, deben de ir bajo el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre que tenemos, es el nombre que nos han dado. Pero mire, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo, creyendo que Él creyendo en su nombre, en su función que Él vino a desarrollar, el Señor lo hace, hermano. El Señor lo hace. Pero claro, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. No le vamos a decir: mira, Señor, manda fulminar al hermano fulano de tal. No, está fuera de la voluntad de Dios. Y claro, ¿verdad? Como le digo, hay cuerpos que el Señor no va a sanar, o en su tiempo debido los va a sanar. Pero hermanos, nosotros lo que debemos de entender es que cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, si tú tienes fe en el nombre de Jesús, Dios lo hace. Y si no lo hace es porque Él decidió hacerlo. Pero el problema es que cuando no sucede algo, empezamos a dudar. Y empezamos a decir, y quizás, ¿verdad? Quizás en algunos sí sea. Algunos pueden decir: es que no tuve suficiente fe. Y claro, eso le sucedía a los discípulos. Y si le sucedía a los discípulos que estaban con Él, que no nos suceda a nosotros, ¿verdad? Nos puede suceder. Pero ¿qué debemos de decirle al Señor si eso es lo que está pasando? ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Porque ya nos dimos cuenta que no es que tú no lo puedes hacer. Ya nos dimos cuenta que estamos bajos en nuestra fe. Que nos falta aumentar en nuestra fe, que nos falta crecer en nuestra fe. Entonces allí ya tendríamos que decirle al Señor: Señor, auméntame mi fe. Pero si tú tienes fe sin dudar en el nombre del Señor Jesús y lo pides en el nombre del Señor Jesús y Él no lo hace, no dudes, porque Él en su voluntad soberana, Él puede hacer como Él decida. Pero cuando tú pides con fe en el nombre del Señor Jesús, cree que Él lo va a hacer. Mire, a veces puede sonar un poco loco, y yo me recuerdo de un hombre que el Señor lo usaba en sanidad. Y yo decía: es que el hermano no tiene tanta enseñanza, y esto y lo otro, y le buscaba por un lado y por otro. Pero él me decía: Jorge, solo dale gracias a Dios por tu sanidad. Y yo le decía: es que no entiendes, que esto, que lo otro, y ponía mil excusas, ¿verdad? Pero luego logré entender lo que él me decía. Y sí, la palabra dice, hermanos, que si nosotros le pedimos al Señor que nos sane y lo creemos con todo nuestro corazón, hermano, entonces digámosle gracias. Gracias, Señor, porque tú me sanaste. Y quizás estés tosiendo, pero Señor, gracias porque tú me sanaste. Porque a su debido tiempo Él lo va a hacer. A su debido tiempo, hermano, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Mira, amado hermano, en Marcos, allí lo que le estaba diciendo, Marcos 16, 17, allí dice, vamos a leerlo, Marcos 16, 17, ese versículo que usted ya conoce. Dice: y estas señales acompañarán o seguirán, dice otra versión, a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Pero mira, amado hermano, lo que dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en la función que yo vine a desarrollar,
a los que creen en el nombre, en lo que se derramó sobre el nombre que yo vine a desarrollar, no como el verbo, sino como Jesús, como el Salvador, como el Cordero de Dios. Y cuando vemos, amados hermanos, que ahí dice que hablarán en otras lenguas, dice, y echarán fuera demonios. Y allí vemos, amados hermanos, que en el nombre de Jesús, ¿por qué? Mire, antes de que fuera derramado el Espíritu Santo, los discípulos ya estaban liberando en el nombre de Jesús. Antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, porque aún no se había ido el Señor Jesús y ya los había enviado a desarrollar parte del ministerio. Pero allí vemos, amados hermanos, que el nombre de Jesús era aquello que iba sobre ellos, la función de Él, aunque Él no fue con ellos físicamente, pero iba con ellos y los guardaba en el camino. Iba con ellos, por eso es que dice, los envío como corderos entre lobos. Pero es porque su nombre los estaba protegiendo. Cuando les dice, no lleven nada, no lleven alforja. Creo que así dice, ¿verdad? Pero ¿qué les proveía? ¿Qué les llevaba la paz? ¿Qué es lo que les llevaba el sustento? El nombre de Jesús. Porque no estaba el Espíritu Santo dentro de ellos todavía, no había sido derramado. Entonces el nombre de Jesús los guardaba. El nombre de Jesús, bajo esa autoridad, bajo esa función del nombre de Jesús, ellos estaban operando, ellos estaban trabajando. Y aún los espíritus inmundos, los demonios, se les sujetaban. Porque hay poder en el nombre del Señor Jesús, hermano. Cuando mire, si se te enchamuca algún hermano o alguno de tus hijos, toma el nombre de Jesús, hermano. No vayas a salir corriendo, por favor. No vayas a decir que se te enchamuca tu hijo porque a veces, ¿verdad? A veces suele suceder, hermano. Decía un programa, hasta en las mejores familias, pero suele suceder. Pero si algo está afectando a nuestros hijos, hermano, ¿a qué debemos de acudir? Al nombre de Jesús. Creer en ese nombre, creer en la autoridad. Si tú has creído en su nombre, en autoridad que tiene, dice que le dio el nombre sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Cuando tú crees en ese nombre, vas a tomar a tu hijo y vas a decir, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas fuera de él, y va a salir ese demonio. Tiene que salir porque es bajo la autoridad del nombre de Jesucristo. Es bajo esa función, y bajo esa función todo espíritu inmundo, todo demonio no puede resistir a la autoridad, a la presencia del nombre del Señor Jesús. No puede. Pero es cuando tenemos fe en ese nombre. ¿Qué es lo que se le sucedió a los discípulos? Cuando estaban con aquel muchacho que el padre había traído a su hijo, que lo liberaran, no podían liberarlo. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor Jesús? Oh, generación incrédula y perversa. Porque había perversidad dentro de ellos. Y amados hermanos, mire, nosotros tenemos algo tan maravilloso, algo tan poderoso que es el nombre de Jesús, pero quizás no podemos usarlo. Es como si usted tuviera las llaves de un carro de esos, mire, de esos hermosos, bonitos carros que vemos ahí, ¿verdad? Que los vemos allí, esos deportivos que solo antisuegras le dicen, porque solo tienen 2 asientos. Si usted le dicen, mira, te regalo este carro, me costó $500,000 o $1,000,000, quién sabe, ¿verdad? Cuánto cuestan. Mira, te lo regalo, aquí están las llaves. Tienes algo poderoso en tus manos. Tienes la llave de aquel carro. Pero mientras tú no te sientes en ese carro y creas que es tuyo, mientras tú no te sientes, le metas la llave, lo prendas y lo empieces a manejar, ahí va a estar el carro. Quizás tienes la necesidad de ir a un lugar, pero dices, no, porque no sé si en verdad me lo dieron o no me lo dieron, y si lo llego a chocar y esto, lo otro.
mientras no te metas y lo enciendas, no lo vas a usar. No lo vas a usar. Y amados hermanos, como iglesia, hablábamos la semana pasada del diseño de la iglesia. Pero mira, amados hermanos, como iglesia somos llamados a algo tan glorioso, tan maravilloso, hermano, que cuando, mire, hasta tartamudeo de decirlo, hermano. Pero mire, algo que la mente a veces no logra comprender, hermano. Somos llamados a algo tan glorioso, algo tan maravilloso, hermano. Cuando el apóstol Juan estaba en el Apocalipsis, que él ve la gloria de Dios y él ve a Jesús glorificado, él ve a la iglesia también glorificada allí con el Señor Jesús. Por eso dice que su voz era como la voz de muchas aguas, de muchos pueblos, porque allí estaba la iglesia esposa con él. Pero mire, cuando nosotros vemos, hermanos, cuando nosotros vemos que como iglesia, hermanos, estamos llamados a algo tan glorioso. Tenemos el poder de Dios, hermano, en medio de nosotros. Tenemos la autoridad de Dios a nuestro favor, siempre y cuando nos limpiemos de esa perversidad que dijo el Señor Jesús: oh generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Si nos limpiamos de esa perversidad, y los discípulos le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Dice: por vuestra poca fe. Si sacamos mire, si crecemos en nuestra fe, saquemos la incredulidad de nuestra vida, hermano. Saquemos la incredulidad y creámosle al Señor Jesús. Vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros, hermano. Vamos a ver las maravillas de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Vamos a ver que Dios empiece a manifestar en nuestros hijos, en nuestra vida, en nosotros y a través de nosotros. Pero el Señor te ha dado el poder de echar fuera demonios. El Señor te ha dado la autoridad de echar fuera demonios, pero claro, siempre y cuando estemos bajo el orden de Dios, siempre y cuando estemos bajo la autoridad de su nombre. Porque si nosotros estamos con incredulidad en nuestro corazón, hermano, no va a suceder. Si estamos dudando en el nombre de Jesús, pero no creemos, mira, como aquellos muchachos o hijos del sacerdote de aquel tiempo, de uno de los sacerdotes de aquel tiempo, que dicen que eran exorcistas ambulantes. ¿Y qué es lo que dijeron? Usaron el nombre de Jesús y dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero no sucedió nada. Bueno, más bien sí se sucedió algo, sobre ellos se les echaron. Lo sacaron corriendo de allí. Como, mire, no sucede, no es en este lugar que sucedió eso. Aquí tenemos ancianos llenos del poder de Dios, amén. Pero había una iglesia, ¿verdad? Donde los ancianos lo mandaron, el pastor estaba liberando a alguien, pero estaba ocupado el pastor y dijo: mire, los ancianos mandan a llamar a los ancianos, vayan ahí, hay un muchacho que tiene espíritu de homosexualismo. Y vayan y libérenlo. Ya ahí van los ancianos a liberarlo y le decían: en el nombre de Jesús te echamos fuera. Le decía: no, que te ordenamos que, y no. Y ya después de unas horas salió uno de los ancianos de la oficina y el pastor le dijo: ¿qué? Ya estuvo, ya lo liberaron. No, le dijo. Solo es un chiste. Pero mire, esos exorcistas ambulantes estaban allí en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero ¿qué les di? Mire, les hablaron los demonios. Mire, leámoslo allí en Hechos capítulo 19, verso 13. Hechos 19, verso 13. Dice el versículo 13, dice: pero también algunos de los judíos
exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Mira, amado hermano, qué difícil. Les dijo: a Jesús conocemos, sabemos lo que él vino a hacer, y a Pablo también sabemos quién es, pero vosotros ¿quiénes sois? Y amados hermanos, ¿por qué? Porque no creían en el nombre. No, mire, no nos vayamos a meter a echar fuera demonios si no creemos primero en el nombre del Señor Jesús. Si tienes fe en su nombre, Dios te va a dar la victoria. Pero si no tienes fe, hermano, mira, si miras a algún endemoniado, mejor sácale la vuelta. No te vayas a meter si no crees en el nombre. Porque es lo que le sucedió a ellos. No es solo por decir el nombre, es porque tienes fe en aquella función que él vino a desarrollar. Tienes fe de que él, de Dios mismo, de la esencia de Dios, se vació algo sobre aquel cuerpo. Se vació algo y vino a desarrollar una función tan gloriosa, hermano, que aún en su muerte está salvando a millones y millones y millones de hombres. Algo tan glorioso, hermano. Pero mire, amado hermano, cuando tú crees en ese nombre, cualquier demonio se te va a sujetar, porque no eres tú, es el nombre de Jesús, es la función que él vino a desarrollar. Pero mira, amado hermano, lo que hace falta a veces es fe, y es mejor reconocerlo. Si nos hace falta fe, reconocerlo: Señor, dame fe, auméntame mi fe. Los discípulos lo dijeron: aumentanos la fe, Señor. Quizás no crees a totalidad, pero créele, dile: Señor, auméntame la fe, así como se la aumentaste a Pedro, así como fuiste paciente con Tomás y un día le dijiste: deja de ser incrédulo, ya cree. Pero mira, amado hermano, debemos de pedirle al Señor algo. Mire, hay personas que el Señor usa. Hay personas que el Señor derrama una unción, un poder sobre ellos, y tienen fe, hermano, y el Señor los usa en milagros, los usa en liberación, los usa en predicar la palabra, los usa algunos en la alabanza, los usa otros como coordinadores, otros como ancianos, otros como diáconos, otros como maestros, otros como los que sirven en la cocina. Hermanos, Dios usa a su pueblo cuando nos dejamos usar. Y el Señor nos empieza a llenar y nos empieza a dar gracias, hermano. Pero también dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente. Y dice que está buscando a quién devorar, a quién se puede devorar. Y cuando el enemigo, hermano, empieza a ver que hay debilidades en la persona y empieza a afectarlo y empieza a tirarle por allí. ¿Por qué? Porque le quiere quitar lo que Dios le ha dado. Le quiere quitar esa autoridad que Dios le dio un día. Y amados hermanos, es por eso que a veces vemos, hermanos, que un día Dios los usó grandemente. Quizás lo usó también para ayudarte a ti en algún momento, pero los ves después de un tiempo que ya ese poder, esa unción ya no está sobre ellos. Aquella autoridad que un día desarrollaban ya no está sobre ellos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el enemigo se los vino y les quitó. Pero ¿cómo el enemigo puede quitarle algo a alguien si no primero lo ata? Dice la palabra: ¿cómo puede entrar el hombre y saquear la casa si no primero ata al hombre fuerte? Y no es eso lo que le sucedió a Sansón, que lo ataron. Después de tomar la quijada de un burro, hermano, y matar a 1000 filisteos.
después de tomar las puertas de la ciudad y disfrutar de esa gloriosa unción del Espíritu Santo que lo usaba grandemente, ahora estaba ciego, sin visión, calvo, estaba como uno de los que los filisteos se burlaban de él, encarcelado, estaba atado. Y amados hermanos, así hay quienes van perdiendo las cosas que Dios les da por las ataduras que hay en su vida, o porque dejan que el enemigo les empiece a poner ataduras. Hermano, no te dejes que el enemigo te empiece a poner ataduras. No te dejes atar, hermano. Y si hay ataduras en tu vida, mejor dile al Señor: Señor, líbrame de estas ataduras. Si hay una atadura de tristeza, si hay una atadura de orgullo, si hay una atadura de irresponsabilidad, dile al Señor: Señor, líbrame de esto, porque no quiero que me quiten lo que tú me diste. No quiero que lo que tengo de ti. Mira, amados hermanos, hay quienes el Señor los usaba en profetizar y dejan de profetizar. Y ya pasa el tiempo y ya no solo no es frecuente, sino que ya no profetizan. Pero ¿será porque Dios quiso quitárselo? ¿O será porque hubo ataduras en su vida? Pero mire, allí lo que toma es que el que le está sucediendo, hermano, que diga: ¿qué tipo de atadura podré tener en mi vida? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido en mi vida que me esté afectando? Y pedirle al Señor que lo haga libre. Pedirle al Señor: Señor, hazme libre de esto. Como le digo, ¿verdad? No siempre es atadura, pero en algunos que un día sí tuvieron y gozaron el poder de Dios y ahora no lo gozan, es porque el enemigo los ató. Nosotros vemos, hermanos, y quizás usted conoce gente que Dios los usó y ahora están en el mundo. Pero eso no quiere decir que el Señor los quiera ahí. Eso no quiere decir que el Señor los llamó para eso, no. El Señor los llamó para ser libres y para usarlos. Y el Señor los puede restaurar y los quiere traer de nuevo a su redil. Y los quiere liberar, así como hizo con Sansón. Los quiere restaurar. Pero tiene que ser una decisión nuestra de decir: amén, Señor. Lo reconozco. Reconozco que hay cosas en mi vida que yo me he dejado atar. Reconozco, mire, a veces hay quienes le echan la culpa a todos, de todo. Algo le sucede mal y fulano de tal tiene la culpa. Algo está mal en su vida y fulano de tal tiene la culpa. Y amados hermanos, a veces la culpa somos nosotros. A veces las ataduras las tenemos nosotros. Y queremos decir: no, es que mire, el que sufre, ¿verdad?, de ira, de una ira incontrolable, ¿qué es lo que dice normalmente? Es que me llegaron al punto donde ya no me pude controlar. Sí, pero no es que te llevaron al punto, es que tú no te pudiste controlar. La culpa no la tiene el que te llevó a ese lugar. La culpa la tienes tú, la atadura la tienes tú. Aquel se va a ir, pero la atadura la sigues teniendo tú dentro de tu corazón. Y va a venir otro y te va a llevar al mismo punto. Mientras no seas libre de esa atadura, ahí va a estar siempre. Pero cuando tú reconozcas y le digas: Señor, yo tengo esta atadura, Dios mío, necesito que me liberes, Él te va a hacer libre de esa atadura. Y ya te van a querer así, hacer aquí y allá. Y tú vas a decir: Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que venga sobre mí. Tú me has llamado a ser un pacificador y no un iracundo. Pero mientras no reconozcamos, hermano, ahí van a estar las cosas. Pero Dios no te llamó para eso, hermano. Dios te llamó para hacer esa iglesia gloriosa. Esa iglesia que tiene su nombre, hermano, es ese nombre poderoso, ese nombre, como dice el canto, en el cual hay virtud. Aquella mujer se acercó al borde del manto del Señor Jesús y con solo tocar su manto fue sana. Aquel hombre centurión le dijo: solo di la palabra
y mi siervo sanará. Pero ¿por qué sabía que su siervo iba a sanar? Porque creía en la función que el Señor Jesús estaba haciendo. Creía en su nombre. Aquella mujer sirofenicia se acercó a él y ella dijo: entre los sirofenicios no hay quien, entre los gentiles no hay quien me salve, pero allí entre los judíos hay un hombre que puede ser libre a mi hija. Y no es necesario que se acerque a mi hogar, si con solo que él dé la orden va a suceder. Pero porque creyó en el nombre del Señor Jesús, creyó en la función que él vino a desarrollar. Amados hermanos, la palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está él presente. Sí, y amados hermanos, ahí es, mire, ahí es donde tenemos que tener fe. Porque aquí habemos más de 2. Y yo me imagino, hermano, que más de 2 estamos unidos aquí en el nombre de Jesús. Y si es así, el Señor Jesús está presente en este lugar. Es de creerlo. Él está en este lugar. Cuando tú vienes y te reúnes con tus hermanos como iglesia en el nombre de Jesús, tú sabes que allí está Él. Allí está presente. Quizás no lo ves, quizás no lo palpas, pero sabes, estás seguro porque crees en su función y en lo que Él dijo, que allí está presente. Y cuando vienes y te arrodillas, no te arrodillas delante de los músicos. No te arrodillas delante no, porque el hermano dice: hermanos, pasemos al altar y arrodillémonos. Es una invitación que nos hacen. Pero ¿por qué lo hacen, hermano? Porque aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Voy a ir terminando, hermano. Mire, regresando allí, Cantar de los Cantares, hay otra versión, la versión Jerusalén. Dice: qué suave es el olor de tus perfumes. Tu nombre es aroma penetrante. Es un aroma penetrante. Y la Nácar Colunga dice: tu nombre es un perfume que se difunde. Y amados hermanos, cuando nosotros vemos que dice: tu nombre es como un ungüento, como un olor penetrante. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, amén. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y de lo que desciende de la cabeza debe de descender sobre el cuerpo. Y cuando nosotros, hermanos, entendemos este versículo, dice: tu nombre es como un olor que penetrante. Nuestra vida debe de ir siendo penetrada por el nombre del Señor Jesús. No, quizás no lo estoy explicando bien, quizás déjeme darme a entender, hermano. Cuando nosotros como hijos, como el cuerpo de Cristo, somos llamados a dar a conocer el nombre de Jesús. Cristo vino cuando estuvo sobre la tierra, Él dijo: tu nombre les di a conocer y lo daré a conocer aún. ¿Pero cuál nombre? El nombre del Padre. Por eso es que cuando el Señor Jesús viene a la tierra, ya no se menciona más el nombre de Jehová, las 4 letras, hasta que Él está sobre la cruz. Allí usted ve las 4 letras del nombre de Jehová, allí en lo que pone allí Pilato sobre la cruz. Pero amados hermanos, cuando nosotros vemos que Él dio a conocer el nombre del Padre, nosotros somos llamados a dar a conocer el nombre de Cristo. Y allí, hermanos, es donde a veces se distorsiona la cosa, porque allí entramos nosotros. Allí es donde tenemos que ver lo que dijo Pablo y dijo que él dijo: imitadme a mí en lo que yo he logrado imitar a Cristo. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús en alguna ocasión: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Él les dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. ¿No sabéis que el Padre y yo somos uno?
Y a eso nos llamó Dios, hermano. A que Él esté dentro de nosotros, que ese olor de su nombre nos esté llenando nuestra vida. Y que vayamos imitándolo a Él un poco más y un poco más. Y que el nombre de Dios se esté glorificando en medio de su iglesia cada día más, hermano. Pero es que entendamos que es el nombre, que es la función, y creamos a esa función. Y creamos que Él nos llamó como el cuerpo y que ese cuerpo debe de tener su olor para que otros conozcan y vean la gloria de Dios, hermano. El Señor Jesús, mientras estuvo sobre la tierra, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero llegó un momento donde le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz. Pero ahí es donde nosotros entramos, hermanos, y tenemos que decirle al Señor: estaré desarrollando lo que me llamaste a desarrollar. Y si no lo estoy desarrollando, Señor, ayúdame. Ayúdame. Quiero ser esa iglesia que esté dando a conocer tu nombre. Quiero ser esa iglesia que esté dando a conocer lo que tú viniste a hacer como Jesús, como el Salvador. Lo que tú viniste a desarrollar como el Salvador. Quiero darte a conocer. Pero ahí, hermano, es donde tenemos que decirle lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengua para que tú crezcas. Y eso es necesario, hermano, en medio de nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta noche? Ponte de pie. Y le dices al Señor: Señor, creemos en tu nombre, Señor. Quizás, hermanos, es necesario menguar delante del Señor y decirle: Señor, necesito menguar para que tú te veas. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío. Que tu nombre sea conocido. No mi nombre, sino tu nombre. Que tu nombre sea honrado, Señor. Que en tu nombre haya sanidades, que en tu nombre haya milagros, que en tu nombre haya prodigios. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Esa iglesia que un día va a ser glorificada. Esa iglesia que Él santificó cuando Él dijo en la oración, Él dijo: santifícalo, santificado sea tu nombre. Y cuando estaba diciendo santificado sea tu nombre, estaba diciendo que se santifiquen en tu nombre. Que el pueblo que voy a llamar sea un pueblo santificado en tu nombre. Y luego dijo: que venga tu reino. Porque no va a venir el reino, hermanos, si no nos santificamos en el nombre del Señor Jesús. Si primero no nos santificamos, si primero no nos apartamos, no va a venir el reino. Y hay quienes quieren establecer el reino hoy. Pero para que el reino de Dios se establezca en tu vida, debes de santificarte en Él. Debes de apartarte para Él. A veces queremos que Dios obre milagros, obre prodigios. A veces queremos decirle: Señor, usa mi vida, Dios mío, aquí estoy. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere llenarte. Dios quiere darte de su poder. Él te dio su nombre, que es sobre todo nombre. Créele a ese nombre. Créele a esa función. Cree en lo que Él vino a hacer, lo que Él vino a desarrollar sobre la tierra. Solo créele a Él. No dudes de lo que Él puede hacer. No dudes de lo que Él va a hacer. No antepongas las circunstancias que estás viviendo, porque eso nos sucede muchas veces. Que anteponemos lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. Pero dijo Pablo: no andamos por lo que vemos, sino andamos por la fe. Es necesario, hermanos, es necesario que como iglesia se empiece a manifestar el nombre del Señor Jesús en medio nuestro. Dice que aquellos hombres quisieron invocar el nombre de Jesús, pero no pudieron invocarlo porque no creían en el nombre.
Pero tú y yo podemos invocar el nombre del Señor Jesús en esta noche, hermano, sobre cualquier situación que puedas estar enfrentando en tu vida o en tu familia. Puedes invocar el nombre del Señor Jesús y Dios lo hace. Él le dijo a sus discípulos en alguna ocasión: hasta hoy nada habéis pedido en mi nombre. Y les dijo: lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué es lo que puedes estar pasando hoy, hermano? Quizás has querido que el Señor te use, quizás has querido que el Señor se glorifique en tu vida, quizás has querido que el Señor te llene de Él, de su poder. Quizás necesitas una sanidad de parte del Señor Jesús. Él lo puede hacer. Él es el que sana, es Él. No es un hombre, es Él, es su nombre, es su función que Él vino a hacer. Allí en tu lugar, en lo que nuestros hermanos cantan ese canto tan hermoso, Jesús, allí en tu lugar, créelo, hermano, créelo. Jesús, Invoca el nombre del Señor Jesús, invócalo sobre tu vida. Jesús, Cree una vez más a ese nombre. Quizás has menguado en tu fe, pero créele al Señor. Él puede hacerlo. Oh, sí, Señor, así es. Invocamos tu nombre, Señor, en esta noche. Invocamos tu nombre. Sí, Señor. Qué bello es pronunciar tu nombre al cantar. Jesús, mi Jesús. Tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud, Jesús, mi Jesús. Qué bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús. Tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud, Jesús, mi Jesús. Señor, así es. Jesús, así suavemente. Hermano, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Como te decía, a veces anteponemos la situación que estamos viviendo. Pero si tú necesitas que el Señor obre algo en ti, Él lo puede obrar.